Can Yaman ha incendiado Italia. Y no por un nuevo romance ni por un proyecto polémico. Lo que ha hecho ha dejado a todo el país descojonado. En serio, nadie se lo esperaba y las redes están que explotan. A ver, que Can Yaman es un fenómeno, eso lo sabemos todos. Guapo, talentoso, con ese magnetismo que vuelve locas a las fans. Pero esta vez se ha superado a sí mismo, y no en el buen sentido, o sí, depende de cómo se mire. Resulta que el otro día, en una de esas apariciones públicas que tanto le gustan, estaba ahí, tan tranquilo, en un evento en Italia. Y de repente, zas. Empieza a hablar bueno, su italiano no es precisamente el de Dante Alighieri. Se notaba que se esforzaba, Pero es que las palabras se le mezclaban, se le trababan, salían por donde no debían. Estaba contando alguna anécdota, seguramente para impresionar, y en lugar de eso se ha montado un lío de cuidado. Los periodistas al principio se miraban entre ellos con cara de «esto no puede estar pasando». Pero luego empezaron a ver la gracia. Y se echaron a reír. Literalmente se rieron a carcajadas. Y él al principio un poco apurado, pero luego creo que él mismo se dio cuenta de lo que estaba pasando y hasta se rió un poco. Para ser honestos, yo creo que esto le ha venido de maravilla. Can Yaman siempre está en el ojo del huracán por una cosa u otra. Que si su vida privada, que si sus proyectos, que si su físico. Y de repente un tropezón lingüístico le ha hecho humano. Le ha quitado esa aura de perfección que a veces lo rodea, y lo ha puesto en un lugar más cercano. Mucho más cercano. Lo que yo creo que está pasando es que Italia, que es un país muy pasional y también muy dado a reírse de sí mismo, ha conectado con esta faceta de Can Yaman. Mucho se habla de su éxito como actor, de su tirón comercial, pero verle cometer un error así, tan público y tan evidente, ha sido como un soplo de aire fresco. Ha demostrado que a pesar de ser una estrella internacional, también tiene sus momentos de torpeza. Y eso, amigos, es oro molido para el salseo. Las redes se han llenado de memes, de vídeos con subtítulos irónicos, de comentarios cachondeándose, pero de forma cariñosa. No hay mala intención. Es más bien un mira qué crack, que hasta con el italiano se las apaña, ¿o no? Y lo curioso es que esto le ha dado más popularidad, si es que eso era posible. La gente se ha reído con él, no de él. Y eso es un punto a su favor, ¿no creéis? Mucha gente dice que esto es solo una estrategia de marketing para volver a estar en boca de todos, y no os voy a mentir, no me extrañaría. Can Yaman es listo y sabe cómo jugar sus cartas. Pero lo que sí que es seguro es que este desliz ha sido mucho más efectivo que cualquier campaña publicitaria. Ha generado una conexión emocional que pocos actores consiguen. Yo sinceramente me he reído un montón viéndolo. Me parece entrañable que con toda la fama y el glamour, todavía pueda tener estos momentos tan mundanos. Es como si te encontraras a tu vecino intentando pedir un café en otro idioma y se le trabara la lengua. Te da ternura. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una anécdota graciosa o que hay algo más detrás de este lapsus lingüístico de Can Yaman en Italia?